están, amigos? Aquí desde el Hotel Park Güell en Talca, que tuve que venir a trabajar. Y para no cortar nuestra comunicación, me puse a pensar en que ya hemos hablado bastante de Venezuela y de la crisis, hemos hablado harto de Gaza y estábamos dejando un poco atrás lo que está pasando en Ucrania. Entonces, vamos a darle una vuelta porque, si bien es cierto, en esta parte del mundo estamos esperando la próxima jugada del presidente Trump en la crisis con Venezuela, buscando una salida a Maduro, pero aparentemente los socios no están dejando salir al presidente Maduro, y esto podría estar quebrando entonces la confianza al interior de su círculo más cercano. Hay una tensión dentro de lo que está sucediendo ahí. Las condiciones que puso Maduro a Trump eran inaceptables en cualquier negociación. Pero esta crisis también tiene actores involucrados en una guerra que no se detiene. Rusia no se ha asomado en la crisis de su aliado Venezuela, y Estados Unidos ha traspasado a Europa su plan de paz para Ucrania. Una guerra que no se detiene, y en la medida en que avanzan las conversaciones y que se acerca el invierno, Rusia está intensificando sus ataques a las ciudades. Estados Unidos y el presidente Trump necesita detener esta guerra. Es una promesa de su campaña, es una necesidad un tanto megalómana, tiene que ser parte de su repertorio discursivo el alcanzar la paz, y ha propuesto como propio gran parte del plan de paz de Rusia, entregándole a Europa y un par de sus negociadores el alcanzar los acuerdos para poder sentarse en una mesa a conversar. Europa entiende que está en un problema grave. Ya se habla de una guerra híbrida. Putin advierte que está preparado para una guerra contra Europa, hace demostraciones de poder con vuelos sobre espacios europeos defendidos por OTAN. Europa reactiva su industria militar y comprende que es necesario contribuir con el 5% a OTAN para su propia defensa. Como vemos, se juntan muchas cosas aquí. Se junta la necesidad de Europa de defenderse a sí misma, se junta la presión que tiene del presidente Trump de ponga el 5% o yo me voy de OTAN, se junta la guerra, el riesgo de la guerra. Entonces, y paralelamente a eso, a todo este problema que tiene Europa por el frente de Ucrania, paralelamente se enfrenta a una activa migración musulmana que empieza a generar fisuras en la Unión Europea, porque los estados tienen distintas formas para enfrentar esta migración. Pero volvamos al frente de Ucrania y observaremos que el principal contribuyente hoy día a la defensa de Ucrania es Europa. Pareciera Estados Unidos, no, es Europa. Entonces la pregunta es si esta guerra se sigue alargando. ¿Hasta cuándo el contribuyente europeo va a seguir sosteniendo una guerra fuera de Europa? ¿Entenderá el contribuyente europeo que el próximo objetivo es Europa? Alemania levantó la mano para señalar que es necesario que el resto de Europa se comprometa, tanto como Alemania, que a pesar de sus dificultades, el canciller Merz entiende que para su seguridad es fundamental la resistencia de Ucrania y levantar su propia capacidad disuasiva, que fue muy disminuida durante el gobierno de la canciller Merkel. La disuasión de Alemania durante del periodo de la canciller Merkel era el peso político de la canciller. Entonces, tiene la misma visión del peligro europeo una Alemania o una Polonia en primera línea que una España que empieza a negar el peligro de la guerra y que no quiere contribuir a la OTAN. Las fisuras europeas incentivan la tosudez de Putin y le entregan una posición de poder a un hombre que ya es poderoso en unas negociaciones donde juega al todo o seguimos alargando la guerra hasta donde sea necesario. A esta altura se agrega entonces la posibilidad de un quiebre en Europa si la guerra en Ucrania entra en las campañas políticas y se suma a la crisis migratoria y al resto del flanco sur de Europa. Europa está sufriendo demasiados problemas, además del peligro de la guerra. Entonces, lo que se está observando, hay una falta de liderazgo fuerte en las negociaciones de paz debido a una muy débil posición político-estratégica, y hace que en cada oportunidad, van 3 rondas de negociación, y en cada ronda de negociación lo que se hace es acusar a Putin de solo fingir un interés en la paz. Pero esto no coopera al avance de las negociaciones. Esas acusaciones solo empiezan a demostrar una debilidad en la mesa occidental o en la mesa europea y no comprender que Rusia se somete solo al poder. Vladimir Putin se somete solo al poder. Y un poder que Europa no lo ha demostrado y que Estados Unidos está apurado en terminar esta guerra en vista de otros objetivos. Y parece que
por momentos se sale de la mesa para conversar con Putin y de repente vuelve a esta mesa para seguir negociando en Ginebra. Quizás, y solo quizás, la caída de Maduro esté mezclada con esas conversaciones que se están llevando adelante en la mesa de paz por Ucrania. Solo quizás. Queridos amigos, como siempre, el mundo nos va entregando cosas sorprendentes y aquí en el Mundo en Fácil tratamos de transformarlas solo en argumentos por una buena conversación. No olvidemos que aún se sigue trabajando la paz en Gaza, que Japón y China están tensionando el Indo-Pacífico, que África aumenta su actividad conflictiva y que el Caribe está encendido con un Maduro que está cada vez más solo. Todos los apoyos son solo discursivos, pero está cada vez más solo. Queridos amigos, nos vemos en la próxima oportunidad aquí en El Mundo en Fácil. Que estén muy bien.